Hola a todos, soy Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y les doy la cordial bienvenida al podcast Hablemos de tu Salud. Hoy conversaremos sobre los trastornos de conducta alimentaria, cuáles son, cómo identificarlo en una persona y qué hacer frente a esta situación. Para hablar sobre este interesante tema estamos con la doctora Melina Fogel, psiquiatra y jefa de la unidad de trastornos alimentarios de UC Christus. Doctora, bienvenida a nuestro podcast. Hola Natalia. Muchas gracias por darme este espacio para hablar sobre este tema que es tan relevante y de esa manera ayudar a quienes nos escuchan y necesitan una orientación. Doctora, partamos por lo básico de nuestra conversación del día de hoy. ¿Cuándo nos referimos a un trastorno de conducta alimentaria? A ver, yo creo que lo más relevante respecto a esto es que cuando uno habla de un trastorno de la conducta alimentaria, está hablando de un trastorno de la salud mental, que tiene una manifestación a través de la alimentación, pero que habitualmente se caracteriza por pensamientos, por una afectación psicológica de la persona que los padece. ¿De qué tipos de trastornos podemos mencionar en este caso y si nos puede explicar un poco de qué se trata cada uno? Bueno, los trastornos alimentarios más frecuentes que nos toca ver son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, pero no son los únicos, existen otros. Y todos ellos se caracterizan por una preocupación obsesiva en relación a la imagen corporal y a la manera como uno se alimenta. Las manifestaciones son distintas dependiendo si se trata de una anorexia, que habitualmente se caracteriza por presentar baja de peso brusca y conductas muy restrictivas en torno a la alimentación, comer poquitas cosas, comer en pequeñas cantidades. La bulimia y el trastorno por atracón tienen en común el presentar episodios de descontrol con la alimentación, en que se pueden ingerir mucha cantidad de alimentos en poco tiempo, generalmente alimentos muy azucarados o muy cargados a las grasas en general. Y en el caso de la bulimia se caracteriza por presentar purgas después de estos atracones. Las purgas son conductas de eliminación de lo que se acaba de ingerir, típicamente el vómito, pero también puede ser el ejercicio muy excesivo después de un episodio o el uso de medicamentos como por ejemplo de laxantes o diuréticos. Doctora, ¿y podríamos identificar algún motivo de por qué estas personas podrían tener este tipo de trastornos? Bueno, los motivos son varios, múltiples. Como en todo en salud mental, hablamos siempre de que los orígenes son multicausales. Exacto. Pero una de las cosas que más nos toca ver a los que nos dedicamos a esto son las dietas. Generalmente los trastornos alimentarios se originan por dietas muy desbalanceadas, muy estrictas. Y en el caso, por ejemplo, de cuando una persona ha tenido un tratamiento por obesidad o sobrepeso, a un mal manejo que haya habido incluso de los equipos médicos, ya de poner mucho el acento en la baja de peso y no tanto en los cambios de hábitos de vida. Doctora, ¿sabemos de alguna manera por prevalencia en Chile cuál es la población más afectada con estos trastornos alimenticios? Bueno, lamentablemente no tenemos mucha cifra nacional. Estamos mejorando en ese sentido y hartos equipos trabajando en esto para tener cifras nuestras. Nos basamos más que nada en las cifras extranjeras para esto. Los grupos más afectados lamentablemente son personas en desarrollo, son personas entre los 15 y los 25 años. Y lo que estamos viendo es que cada vez personas más jóvenes están empezando a sufrir síntomas de trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y nos podemos referir, por ejemplo, a un grupo etario o mujeres o hombres? ¿Quiénes son los más afectados? Predominantemente las mujeres, pero por lejos, ¿sí? En comparación con los hombres. Ahora, hay grupos que podríamos decir que están más susceptibles, que son grupos de la diversidad sexual. Ajá. Últimamente se ha visto un mayor aumento, un incremento de los síntomas alimentarios en poblaciones que tienen disforia de género. Perfecto. ¿Cuál es el nivel de importancia, doctora, que le debemos dar al tener un diagnóstico precoz de estos trastornos alimenticios? Es tremendamente importante el reaccionar rápido, porque cuando uno se da cuenta que estos pacientes son jóvenes, que están en plena etapa de desarrollo, las consecuencias que pueden tener los trastornos alimentarios son múltiples. Pueden ser físicas, que son las más evidentes, digamos, secundarias a la desnutrición o a las purgas. Pero las consecuencias psicológicas y sociales muchas veces pasan más inadvertidas y pueden ser tremendamente importantes. Cuando uno ve a una persona que ha tenido un trastorno alimentario por años en su vida, habitualmente reconoce un montón de pérdidas familiares, educacionales, laborales, cognitivas, económicas, familiares, de pareja, de toda índole. Y eso uno lo puede prevenir cuando
un trastorno alimentario recién se inicia, es más fácil manejarlo, sobre todo si se trata de adolescentes, porque uno, al menos es lo que hacemos nosotros en la unidad donde yo trabajo, uno se enfoca en la familia y cuenta con la familia para poder manejar el trastorno y así ayudar al adolescente. Después, cuando una persona es adulta, es mucho más difícil lograr esa ayuda, ese grupo de apoyo. Doctora, pensando que este podcast lo pudiesen estar escuchando muchas personas, padres que quizás de alguna manera tienen hijos que están pasando por estos tipos de trastornos, ¿qué le podemos decir a ellos en términos de signos de alerta de los que deben fijarse para poder ayudar a sus hijos en estos trastornos? Aquí los papás tienen que poner muchísimo ojo, porque algunas cosas que a uno como adulto le pueden parecer anormales, a los adolescentes y particularmente ahora, por la influencia que tienen las redes sociales, les pueden parecer totalmente normales. Por ejemplo, hacer dietas muy restrictivas o estar exageradamente preocupado de la alimentación, de comer saludable y empezar a restringir cada vez más ciertos grupos de alimentos. Eso es un elemento de preocupación, pero que puede estar muy de moda actualmente. Entonces, los papás somos los que tenemos que tener más ojo con lo que puede estar ocurriendo con los niños y los educadores en los colegios también. Signos de alarma, bueno, los cambios en el peso, ¿sí? Los cambios bruscos en el peso siempre son llamativos, hay que poner atención, las fajas de peso muy bruscas. Cuando los niños o adolescentes empiezan a pasar mucho tiempo en el baño, sospechosamente después de las comidas, o empiezan a saltarse comida, ¿ya? También puede ocurrir un poco lo contrario, el descontrol con ciertos alimentos, el ver que alguien, por ejemplo, en la pieza encontrarse con restos de comida, o que alguien compra en secreto alimentos típicamente muy azucarados y se los come en muy poco tiempo y solo, también es sospechoso. Ya las alzas bruscas de peso también es importante tenerlas en consideración. Y respecto a los pensamientos, a la psicología, si uno empieza a ver que alguien solo habla de este tema y se empieza a obsesionar en relación a las calorías de los alimentos, los contenidos, los sellos, las etiquetas, y pareciera que no hubiera nada más importante en la vida, digamos, no hay deporte, no hay pasatiempo, no hay amigos, es como que solo lo que tenga que ver con la figura, el peso y las redes sociales que giran en torno a eso. Bueno, eso es muy sospechoso, porque eso habla de que el pensamiento está de alguna manera acaparado por estos problemas. Doctora, ¿y cómo pueden manejar esta situación cuando vemos que alguien, por ejemplo, miembro de la familia, tiene este problema? ¿Es importante preguntarle si está viviendo por esto o más bien tomar la decisión como familia y llevarlo a algún especialista? ¿Qué podemos recomendar o qué consejos entregar? Bueno, siempre es muy importante la comunicación. El cultivar la comunicación con los hijos adolescentes es crucial en estos momentos por la cantidad de información a la que ellos están expuestos por las redes sociales y los grupos de pares. Entonces, primera recomendación es mantener un diálogo fluido con ellos y saber en qué están sus vidas y cuáles son sus motivos de preocupación. Cuando uno ya detecta alguna situación anómala, conversarlo, ¿verdad? Y en esto es muy importante que si papá y mamá están juntos o separados, da igual, puedan tener una conducta armónica entre ellos y puedan dirigirse a su hijo o hija con una sola visión, con una sola mirada de preocupación. Hablar de esto, intentar corregir la conducta anómala en la casa, inicialmente con los recursos de la familia, pero si esto no se puede, no esperar más tiempo y buscar ayuda especializada. Y en esto es bien importante que uno recurra a equipos que sepan de lo que estamos hablando, porque pueden cometerse muchos errores en el manejo de los trastornos alimentarios, pueden hacerse las cosas mal y eso solamente favorece que esto se cronifique en el tiempo. Aquí hay que trabajar en equipo. Los equipos que se dedican a esto son multidisciplinarios. Hay psiquiatras, hay psicólogos, hay nutricionistas, nutriólogas, enfermeras, terapeutas ocupacionales, o sea, un montón de personas especialistas que cada una contribuye a apoyar a la persona dependiendo de lo que necesite, ¿sí? Bueno, en UC Christus tenemos la unidad de trastornos alimentarios. Me gustaría que nos pudiese contar de qué se trata el modelo de tratamiento que hay especialmente para estos pacientes. Bueno, nuestro modelo, como te anticipaba antes, es un modelo que incluye a la familia desde un inicio. Para nosotros es extremadamente importante la presencia de la familia y el apoyo durante todo el tratamiento.
Es un equipo multidisciplinario también, donde trabajamos profesionales de salud mental, de nutrición y de psicología, y tenemos diversas estrategias para abordar los problemas dependiendo de la edad del paciente, ¿verdad? Y cuál sea la problemática específica. Ya es distinto tratar una anorexia en una persona adolescente que un trastorno por atracón en una persona adulta. Entonces uno tiene que como personalizar el tratamiento. Y nosotros también contamos con una plataforma virtual que es Espacio Balance, que es una plataforma de talleres grupales. Entonces ahí nosotros aunamos voluntades de pacientes y de familias para que se apoyen en el tratamiento. Y eso ha sido tremendamente rico como experiencia para nosotros y también para pacientes y sus familias. Doctora, también tengo entendido que hay un manejo intrahospitalario para los casos de trastornos de conducta alimentaria. ¿En qué caso ocurriría esto? Bueno, la hospitalización uno trata de evitarla todo lo que se pueda por los costos de diverso tipo que tiene, ¿sí? Pero a veces es necesario porque la condición física de los pacientes así lo requiere. La principal indicación de la hospitalización es el bajo peso extremo y el no estar logrando una realimentación en la casa. Eso puede generar problemas de salud inminentes, incluso la muerte. Entonces, frente a ese riesgo, uno propone la hospitalización e intenta rápidamente generar las bases para un buen manejo ambulatorio, o sea que la hospitalización dure lo menos posible y que se pueda seguir ambulatoriamente con una hospitalización domiciliaria. ¿Y dónde los pueden encontrar, doctora, si alguien que nos está escuchando en este momento y requiere de la ayuda de ustedes? Bueno, nosotros trabajamos en distintos lugares de la red de salud. Trabajamos en la Clínica San Carlos, la hospitalización está ahí. Trabajamos en telemedicina y trabajamos en el Centro Médico San Joaquín. Tenemos algo de información en la página web, bastante resumida, pero es suficiente como para entender el modelo en el cual nos basamos nosotros, y ahí aparece un poco cuál es el camino a seguir. Nosotros exigimos una evaluación nutricional presencial siempre para poder empezar el trabajo, ¿sí? Y que obviamente una persona sepa que para nosotros el trabajo multidisciplinario es fundamental, no lo podemos reemplazar por otro. Doctor, y para finalizar nuestra conversación del día de hoy, me gustaría saber qué mensaje le podría entregar usted a estas personas que nos están escuchando y están viviendo una situación así, o tienen a alguien cercano que está mostrando alguno de estos signos de alerta. Importante es sentir que no están solos, ya que esto es un problema que le ocurre a mucha gente, que no hay nada de qué avergonzarse, que los problemas de salud mental tienen tratamiento y tienen un buen tratamiento, que mientras más voluntades sumemos, y en esto es importante incluir a la familia, mayor la probabilidad de éxito. Y comunicación, la comunicación es fundamental. Hablen con la gente que les da confianza, pidan ayuda y no sentir vergüenza, porque esto realmente le pasa a muchas personas, en la actualidad cada vez más. Muy bien, doctora, muchas gracias por toda la información entregada y su participación en nuestro podcast. Gracias a ti, Natalia, por esta invitación y bueno, espero que esta conversación sea de mucha ayuda para todos los que nos escuchan y que si necesitan apoyo puedan contactar a alguno de nuestros especialistas. Los trastornos de la alimentación tienen un impacto profundo en la salud física y emocional de quienes los padecen y de su círculo cercano. En UC Christus contamos con la unidad de trastornos de la alimentación, la cual tiene una larga trayectoria en el manejo de enfermedades como anorexia, bulimia, trastorno por atracón, entre otros. Entregamos un acompañamiento integral a través de un enfoque y equipo multidisciplinario. Esto fue Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Hasta pronto.